Hoy es un día especial en Televisión Digital de Navarra. Estrenamos La Butaca, nuestro nuevo espacio para conversaciones culturales, y lo hacemos con un invitado que de alguna manera también se dedica a sentarse frente al pasado para hacerlo hablar. Fermín Pérez Nievas tiene el honor o la responsabilidad de ser el primero en pasar por este plató. Periodista, investigador y rastreador de historias que no siempre están a la vista, acaba de publicar El mañana que nunca llegó, Corella 1931-1936. Y con él vamos a abrir esta butaca y también una puerta a la memoria. Bienvenido, Fermín. Muchísimas gracias por la invitación y, como bien dices, las dos cosas, un honor y una responsabilidad que hayáis contado conmigo para hablar del libro y para abrir esta sección. Es todo un honor. Bueno, pues en primer lugar dicen que los libros se escriben, pero en tu caso casi que se descubren. No sé si ha sido este el caso. Sí, bueno, como bien sabes, mis libros me van llevando uno detrás de otro y todos en realidad están enlazados uno con otro. El primero que hice, el de Julia Álvarez, la política de Villafranca de la Segunda República, haciéndolo descubrí al segundo personaje sobre el que hice otro libro, que era Críspulo Moracho, y haciendo el libro de Críspulo Moracho, que era un militar de Pamplona, de familia de Tudela, descubrí a otro militar de Corella, que era Venancio Bozal Ruiz, que habían asesinado en Zaragoza en 1936, y pensé en hacer también una biografía, más allá del reportaje que hice para el periódico, sobre él. Pero, claro, tenía tanta documentación, me pasó como con lo otro, que pensé en ampliarlo y en hacer biografía. Pero cuando me puse a bucear para conocer el contexto de su localidad, que era Corella, descubrí que había tanta historia de Corella en aquellos años que pues muy pronto ya decidí dar la vuelta al calcetín y dedicar el libro a la historia de Corella y hacer un pequeño anexo sobre Venancio. Y así es como ha quedado. Cuando empiezas a, como dices, ¿no?, a investigar la vida de un militar, ¿no?, o la historia de un militar, ¿esperabas encontrar tanta documentación sobre una etapa que hasta ahora no habíamos conocido mucho de lo que había pasado? Sí, desde luego no esperaba encontrar tanto y como bien dices, es una etapa que es cierto que se ha escrito mucho y es cierto que queda mucho por escribir, porque son tantas historias, tantas pequeñas vidas que se vieron marcadas y afectadas durante generaciones para los años siguientes, que yo creo que todo lo que se escriba es poco. Y si pensaba encontrar tanta documentación, no, desde luego que no. Me costó un poco encontrar en el ayuntamiento en lo que era el archivo municipal de aquellos años, pero una vez que lo encontré es increíble. Sucede lo mismo en Tudela. Tudela tiene también una carga documental tremenda de aquella época. Yo casi me atrevería a decir que incluso más que Pamplona. No sé si porque se ha conservado más pero en Corella hay cartas, hay instancias, hay sesiones de pleno, hay telegramas, hay carteles del teatro que se hacían, de las corridas de toros, listados de la gente que se iba al frente. Bueno, luego si quieres ya te contaré, porque una de las cosas que yo creo más interesantes que he hecho en este libro es todo eso hacerlo accesible a todo el mundo y que todo el mundo lo pueda ver. Hay una imagen muy potente, que es más de 1000 personas en Corella esperando a ver si se había proclamado la República. No sé si ese es el momento en el que dices, esto hay que contarlo. Eso es. Ese es el momento, porque cuando me puse a estudiar la historia de Corella en esos 5 años, claro, yo sabía que había habido mucha represión en Corella. 87 asesinados, la quinta localidad de Navarra que más asesinados tiene en esa época. Y cuando me puse a estudiar aquellos años de la República, claro, empecé, no es que lo leyera en un artículo, que hubiera un testimonio, es que es el propio secretario del ayuntamiento el que cuenta cómo se produce la proclamación de la República. Y claro, es que alrededor de 1500 personas llegan al ayuntamiento y, claro,
llenan quien conoce el Ayuntamiento de Corella, llenan las escaleras de acceso al Ayuntamiento, llenan el salón de plenos, llenan la oficina del secretario y llenan la Plaza de España. Son 1.500 personas que llegan allí porque en las radios habían oído que en el resto de España se había proclamado la República. Esta especie de manifestación sucede hacia las 7 de la tarde. Y el secretario intenta contactar con el gobierno civil, pero claro, entre los pocos teléfonos que había en Navarra entonces y que todos los municipios estaban tratando de hablar con el gobierno civil para ver qué había sucedido, pues no consiguen localizarlo y crean una especie de comisión que van a Tudela para informarse de si de verdad o no se ha proclamado la República. Yo me imagino en uno de esos coches de aquellos años, en Corella había 20, 25 coches, no había más. Cogen uno de esos coches, llegan hasta Tudela, me imagino que 3/4 de hora fácil, se informan, vuelven otra vez a Corella y alrededor de las 10 de la noche informan al secretario, la comisión que venía de Tudela, que sí, que se ha proclamado la República, y entonces cuelgan la bandera tricolor y quitan el retrato de Alfonso XIII. Bueno, pues esas 2-3 horas no hay un altercado, no hay una riña, no hay un grito, no hay una discusión, no hay una denuncia por nada, y me impresionó tanto que no pasara nada con semejante multitud y que 5 años después, en ese mismo lugar, a 80 personas las tuvieran boca abajo, detenidas, se las llevaran la mitad a unos sótanos que había enfrente del ayuntamiento y la otra mitad a Sementales, a Tudela, me pareció tal contraste que me interesaba saber cómo se había pasado de esa ilusión por la justicia, por la igualdad, ese mañana que nunca acabó de llegar, a la represión que empezó a partir del 19 de julio. Y por eso decidí un poco sumergirme en esa historia. En el libro, como estás diciendo, empezamos como si fuera una película. Hay una ilusión, luego hay tensión y luego un final muy duro. Sí. Pero tú que eres un entendido, porque has investigado mucho esta época, sobre todo relacionada con la Ribera, no sé si este libro te ha cambiado un poco la manera de ver aquella época o has encontrado lo que pensabas. Sí, o sea, yo te diría sí y no a las preguntas. Si me ha cambiado la idea, lo que he descubierto es que la represión en Corella fue bastante más salvaje que en otras localidades de la Ribera que yo había leído, como por ejemplo Tudela. No sé por qué hay esa especie de inquina, quizás porque al proceder de Corella, la familia Sáenz de Heredia, que eran primos de Primo de Rivera, hay una especial afiliación a la Falange en Corella, hay más requetés también que en otras localidades de la Ribera, y no sé si eso hace que haya una mayor represión. ¿Y qué he descubierto? Pues yo creo que hay 2-3 documentos que he descubierto y que no los había encontrado, porque una de las cosas que me llamó la atención cuando me puse es que sí que aparecían fragmentos de historia de Corella en determinados libros, como de La Esperanza al Terror, que es un poco como la Biblia sobre la represión en Navarra en aquellas fechas, y fragmentos en otros, y algún testimonio anónimo existía. Pero no existía ningún libro que abordara aquellos 5 años, y eso es lo que me decidió también a hacer el libro. Esos documentos que digo que encontré que me sobrecogieron, uno era, desde luego, el testimonio del secretario de cómo se proclamó la República, pero había 2 en el año 36 que me pusieron los pelos de punta. Uno era el alcalde accidental que los sublevados proclaman y que el 10 de agosto lanza un bando en el que llama a sus vecinos para que cesen, no me acuerdo de las palabras exactas, pero viene a decir que cesen las injusticias y que la gente deje de tomarse la justicia por su mano y de las barbaridades que se estaban cometiendo. Que eso lo diga un alcalde sublevado, yo no lo había leído en ningún otro municipio de la Ribera, y hay que recordar que la Ribera fue la zona
más represaliada de toda la Navarra, porque era la zona más izquierdista y más sindicalista de toda Navarra. Y el otro documento que me llama la atención es el del sepulturero. Algo tan simple y tan normal como que el sepulturero en noviembre del año 36 reclama al ayuntamiento una subida de sueldo en noviembre, porque dice que ya ha sobrepasado la media de los enterramientos que solía hacer cada año, que ya se había sobrepasado en 26 personas. Claro, te das cuenta de cosas tan de diario, de normal, como el trabajo de un sepulturero, se ve reflejado en la propia represión. Y son dos cosas tan de andar por casa y tan normales que yo creo que por eso me impresionaron tanto. Hablas de represión y dices, sobre todo, la banalización del mal, o sea, citando que personas normales cometieron hechos terribles. ¿Eso es lo que más te ha impactado a la hora de investigar? Sí, porque, como bien dices, lo de la banalización del mal, ese concepto que se habló durante el nazismo y que pues trataba de plasmar cómo gente normal en estas circunstancias es capaz de cometer semejantes barbaridades y semejantes atrocidades. Porque eran vecinos que a sus propios vecinos pues hacían cosas como robarle el traje a gente que habían fusilado y quedárselo. Y que la madre de un asesinado descubre que han asesinado a su hijo porque al que lo ha matado se lo encuentra en un bar con la ropa de su hijo. Entonces son o que a uno de los asesinados le atan a un árbol y le ponen un cartel como este es el pastor de las ovejas, cuando se había producido una de las mayores sacas que se hizo en Corella, que fue de 27 personas en Milagro. O una niña de 6 años, que todo esto son testimonios que afortunadamente se pudieron recuperar porque hubo gente que grabó esos testimonios a hijos de represaliados. Una niña de 6 años que fusilan a su padre y que su madre pierde la cabeza durante unos meses y se postra en la cama y no sale de su cuarto. Entonces, claro, la niña no se puede alimentar porque su madre no le cocina. Y para poder sobrevivir se dedicaba a ir al corral de unos vecinos para amamantarse directamente de las cabras que tenían de los vecinos. Y gracias a eso, mal que bien, pudo subsistir. Porque se hicieron barbaridades, no ya cortar el pelo como se hacía a las mujeres, que también se hizo, o incluso darles palizas, que también se hizo, sino, no se me ocurre ahora, pero en el libro, como te digo, hay testimonios de cómo la represión se cebó especialmente con los vecinos, y es una represión que no acabó el año 36 y se terminó, y no acabó el año 39 y se terminó, sino que los familiares de los asesinados se sentían tan marginados que se sentían casi como si fueran los asesinos, porque les señalaban por la calle. Y eso se prolongó durante décadas. A Fermín le encanta la labor de ratón de biblioteca. Te apoyas para escribir este libro en más de 1000 documentos, creo que son 20 periódicos y una decena de libros. Pero ¿en qué momento pasas de investigar a obsesionarte con la historia? Yo soy muy fácil de obsesionar. Y tú lo sabes bien. En el momento en que suelo coger un tema, si ese tema me llega muy profundo, me suele obsesionar mucho y siempre intento ir más allá de lo que es ese tema en sí. El tema de Venancio me obsesionó muy pronto porque, entre otras cosas, su hija vivía todavía. Y entonces pude escuchar el testimonio de su hija de cómo había sufrido la muerte de su padre. En el tema de Corella me obsesioné en cuanto pude tocar el documento, en cuanto pude tocar el papel. Y yo, como dices, trabajo un poco
A mí me gusta decir, y este libro es un ejemplo de eso, trabajo un poco en formato puzzle. Me dedico a mirar libros, a mirar periódicos, a mirar archivos, a mirar documentos y me voy haciendo poco a poco la idea en la cabeza. Y en el momento que tengo la idea en la cabeza, pues hago un poco como en la película de los de Matrix, trato de ver que lo que dice un libro, en qué manera concuerda con lo que dice un documento o en qué época coincide con el artículo del periódico o con la página web, y así voy un poco encajando las piezas. Y lo que he hecho, y me parece una de las cosas, lo que te comentaba antes, yo la verdad es que no sé por qué no se hacía antes, pero yo creo que lo deberían hacer todos los libros de historia. Cuando hacía este libro, tuve la sensación del impostor. Lo primero, porque escribo de historia sin ser historiador. Soy periodista y me da mucho pudor que me digan que soy historiador o que soy escritor. Yo soy periodista y de vez en cuando me meto en la piel de un historiador, pero no soy historiador. Y en este caso de Corella me sentía doblemente impostor. Lo dije en la presentación en Corella, porque estoy escribiendo de una ciudad que no es la mía y me da mucho pudor meterme en los documentos y en la vida de gente que no son mis vecinos. Y entonces vi claro, casi desde el principio, que todos esos documentos, que son más de 1000, que yo iba haciendo con el móvil para poder escribir mejor, tenían que verlos y tenían que palparlos. Y la mejor manera de que lo palpen es que puedan acceder a ellos, no en papel, que si quieren también pueden, pero hoy en día es tan fácil que con las redes puedan ver los 1000 documentos que yo he empleado, que desde que pensé y el ayuntamiento me dio el visto bueno, pensamos en un acceso mediante un QR o a través de la página web del Ayuntamiento de Corella, que incluso no teniendo el libro, no es necesario ni siquiera que lo compren, voy incluso contra mí y contra la editorial, pero pueden consultarlo sin tener el libro. En la sección de cultura hay una pestaña que pone memoria histórica y ahí están los 1000 documentos, las listas de los quintos, cómo señalaban a los quintos que iban a ir al frente diciendo si eran de izquierdas, de derechas, falangista, carlista, si era de izquierda rabiosa, que decían, de izquierda moderada. Todo eso está, y yo estoy convencido que los corellanos van a encontrar a su abuelo, a su bisabuelo, a su tío, a su padre o a cualquiera. Pueden pasarse horas y horas como me he pasado yo, y seguro que, aunque se hable de un libro de represión, seguro que van a disfrutar sumergiéndose en la historia de Corella. El incorporar esos códigos QR es una manera de decir, no me creáis, comprobarlo vosotros mismos. Eso es lo que has dicho tú. Yo no quiero que lean y digan, pues fue así. Yo quiero que al leer lo que yo pongo entre comillas, que lo que pongo entre comillas es lo que dice el documento, sea la gente la que saque sus propias conclusiones. Yo intento no sacar conclusiones, sino decir, esto pasó, esto dice este bando, esto dice este testimonio, y que sea el lector del documento el que, pudiendo ver el documento, saque sus propias conclusiones y haga un poco el mismo trabajo que he hecho yo y disfrute tanto como he disfrutado yo en estos, pues básicamente 3 años que me ha llevado a hacerlo. Te defines casi como un periodista de archivo. ¿Qué tiene esa labor de ratón de biblioteca que te engancha tanto? Buena pregunta. Yo creo que es el pensar, al ver los documentos y al tocar el papel y ver lo que vivió la gente. Yo me meto mucho, me gusta mucho el cine, como bien sabes, y me hago muchas películas mentales y me sumerjo mucho en lo que leo. Y enseguida me hago como un viaje en el tiempo y me pongo en la piel de lo que leo. Y pienso que la gente, cuando nos lea dentro de 30, 40 años, porque también leo muchas crónicas de los años 80, de los años 70, y me sirve también para pensar, cuando yo escribo, que la gente dentro de 40, 50 años se va a poner en mi piel y lo que va a leer le va a servir para hacerse una idea de cómo es nuestra sociedad.
Y lo mismo con los programas que hacéis vosotros, con las entrevistas, con las imágenes. Yo creo que eso es lo que me atrapa. El mediante el documento, poderme poner en la piel de quienes vivieron esas situaciones hace, en este caso, 90 años. Llegas a personas o historias que otros no llegan. No sé si eso es intuición, paciencia o mirar donde otros no miran. Yo creo que suerte y paciencia, sí, porque igual que yo he escrito sobre Críspulo, sobre Julia o sobre Venancio, simplemente es tener la conciencia de que cualquier historia tiene un reportaje o tiene... Seguro que tu vida dentro de 20 años, bien contada, tiene un libro, o incluso la mía, que no nos ha pasado nada especial, pero yo creo que es estar con la mente abierta y pensar que la vida de cualquiera merece ser contada. Haciendo el libro he descubierto muchas historias que he ido haciendo reportajes en el periódico. Pues estoy pensando en Teodoro Goñi, que era un anarquista de Tudela y que descubrí haciendo el libro. O Carlos Montilla, que era un corellano que fue el responsable de salvar el patrimonio nacional durante la Guerra Civil. Son pequeñas historias que vas descubriendo conforme vas haciendo otras historias. Yo creo que simplemente es enfrentarse a lo que lees con la mente abierta. El título del libro es El mañana que nunca llegó. ¿Cuál era ese mañana que nunca llegó? Pues el mañana que nunca llegó era el de esas 1.500 personas que afrontan la proclamación de la República con la ilusión de que llegaba un régimen de igualdad y de justicia social para una localidad en la que, como en el resto de la Ribera, el 50% de las mujeres no sabían leer ni escribir y el 40% de los hombres no sabían leer ni escribir. En aquella Corella, que tenía 5.800 habitantes, el 12% de las tierras que se cultivaban pertenecían a 4 personas. Entonces, claro, el poder que tenían esas 4 personas de influir sobre el destino de todos los jornaleros y todos los ganaderos era tremendo. Entonces podían modificar votaciones, podían modificar elecciones. Para mí el mañana que nunca llegó es ese sueño que cerca de 4.000 personas el 1 de mayo de 1931 participan en la fiesta del 1 de mayo, que va a ser mañana, 1 de mayo, en Corella, con sus banderas, con la típica iconografía de aquellos años, del retrato de Pablo Iglesias, pues seguramente con la hoz y el martillo del Partido Comunista, pero el sueño que tenían en la cabeza de que empezaba un tiempo donde iba a haber educación para todos, de que la religión se iba a sacar del poder y del gobierno, que iba a ser algo que se ventilaría en los domicilios particulares, que iban a tener un terreno para poder vivir. El mañana que nunca llegó son los sueños de toda aquella gente, que no acabó de llegar. Has llegado a decir en más de una ocasión que en Navarra ha faltado empatía durante décadas. ¿Crees que ahora se está mirando esa historia de otra manera? Yo creo que sí. Yo creo... fíjate que en mi casa la política era algo que vivíamos en el día a día. El leer periódicos, el hablar de historia era algo diario. Pero en mi casa no se habló de los asesinatos de aquella república que terminó con el golpe de Estado. Yo pienso que si en mi casa, que tanto se hablaba de historia y tanto se hablaba de política, no se habló, pues yo creo que solo se hablaba, y casi diría que casi en silencio, en las casas de las familias de los que habían sufrido represión. Y en muchas de ellas, por miedo, seguramente ni se hablaba, como pudimos ver con Críspulo Moracho, que su familia no sabía que se había fusilado a su tío. Yo creo que ha llegado un tiempo en que, entre comillas, se ha levantado la veda de poder hablar de aquellos años. Y
quizás llegó en los años 90 o principios de los 2000 y ahora pues un momento en que, curiosamente, que en la época de las redes sociales se vuelva tanto al papel y al libro, yo creo que sí, que se ha abierto un momento en que por fin se puede hablar de aquella época y recuperar tantas memorias que después de la dictadura estuvieron tan sumamente apagadas y no sabíamos nada de cómo sufrieron aquellas familias represaliadas. Y Fermín Pérez Nieva, después de escribir sobre tanta memoria y tanto dolor, ¿se lleva más preguntas que respuestas o no sé? Siempre que escribo me quedo con muchas preguntas y con necesidad de saber más, porque de hecho, siempre que, digamos, pongo el límite y digo, bueno, hasta aquí termino de recuperar documentación y de esto y es momento de ponerme a escribir. Siempre, y después de que salga el libro, siempre después sigo encontrando documentación, porque por esa obsesión que decías, yo sigo investigando sobre aquellas personas que ya ha salido el libro, sigo investigando, aunque sepa que no vaya a volver a publicar. Sigo recuperando información. Entonces, sí, sigo queriendo saber más y sigo recopilando información. Me pasó con Julia Álvarez, me ha pasado con Críspulo Moracho, me ha pasado con Venancio y me ha pasado con Corella, que se han quedado cosas fuera que me hubiera gustado meter. Y después de 4 libros, todos ellos relacionados con la memoria histórica, ¿es más ya una necesidad que un trabajo? Es una necesidad, sí. No es un trabajo. No es un trabajo porque, bueno, la parte económica prácticamente te diría que es invisible. Yo lo tengo como un trabajo porque es una obsesión el tratar de que no se pierda todo lo que sufrieron aquellas familias. No sé por qué me ha atrapado esa obsesión, pero lo hago con los libros y también lo hago en el periódico y en los reportajes. Me tiene atrapado el tratar de que todas aquellas familias que no sufrimos esa represión, como fue en mi caso, no hubo esa represión, familiares míos murieron en el frente, pero no sufrimos represión. Entonces tengo esa especie de obsesión de que se sepa de verdad lo que tanta gente sufrió y se estuvo ocultando durante décadas. Yo creo que es un deber de la sociedad con todas aquellas familias, como también ha pasado después en los años 80, 2000, que ha habido muchos asesinatos y es deber que se sepa todo aquel sufrimiento. Es verdad que tiene que pasar cierta época para que haya una especie de distancia histórica para verlo con panorámica, pero creo que es un deber de la sociedad. Has tenido la oportunidad de presentar ya el libro en Corella. ¿Cómo lo han recibido los familiares de aquellas personas represaliadas? Pues yo esperaba el día de la presentación, que fue el día 21 de abril, lo esperaba con muchos nervios, como te he dicho antes, por el síndrome del impostor, porque al final me enfrentaba a gente que le iba a contar la historia de cómo vivieron sus familiares aquellos 5 años y era como meterme en sus casas y contarles cosas que igual ellos ya sabían y me podrían decir: estás equivocado porque lo que nos dijeron a nosotros fue esto y tú estás diciendo esto otro. Entonces me enfrentaba con muchos nervios y también con mucha emoción. La Casa de Cultura acudieron más de 100 personas y cuando me traían los libros para que les firmara, con muchos de ellos había hecho entrevistas, había hablado durante la preparación del libro. Algunos se me echó a llorar porque tenían muchísima necesidad en Corella de que todo lo que habían vivido y les habían contado sus familiares se pusiera negro sobre blanco y sobre papel y hubiera un testimonio real de todo lo que, como decía, durante décadas y estuvo callado, todo lo que habían sufrido, cómo les marginó la propia sociedad corellana
porque hay que pensar que hasta el año 2016 ningún ayuntamiento de Corella coloca una placa para recordar a los fusilados. Algo que ni siquiera se ha hecho en Tudela, más allá de la gente que trabajó en el ayuntamiento o de los que fueron concejales. Pero es una deuda que tiene Corella, que tiene Tudela y que tiene muchas localidades. Y Corella está empezando a poner ahora tropezones. Son las placas que se ponen delante de las viviendas donde murieron las 87 personas que fueron fusiladas en Corella. Y era una deuda que había con las familias de Corella. Yo lo viví con mucha emoción y con mucha responsabilidad. Y creo que era una deuda que se tenía con Corella. Si alguien abre tu libro sin saber nada de Corella, ¿qué te gustaría que sintiera al cerrarlo? Pues yo creo que lo que me gustaría que sintiera es que le hubiera servido para sumergirse en esa época. No ya para decir qué malos fueron estos, cómo sufrieron estos, que les sirva para ver las barbaridades que se hicieron en una época y no para juzgar lo que pasó, sino para sumergirse en aquella época con los bandos, con los testimonios, y que eso les sirva para al mismo tiempo pensar que si eso pasó en Corella, que esa persona sepa que seguro que pasó también en su localidad, al menos si vivió en Navarra, porque pasó en todas las localidades navarras que no eran frente de guerra, pero sufrieron la represión estando en retaguardia. Vamos a hacer un poco de promoción. Para quien nos esté viendo, diles dónde se puede conseguir el libro. Bueno, el libro se puede conseguir en cualquier librería. Si es que no está en la librería, se puede pedir, porque lo ha impreso la editorial Pamiela, aunque lo haya afrontado, digamos, el Ayuntamiento de Corella, pero en cualquier librería, desde luego de Tudela, y yo diría que de cualquier localidad ribera, se puede pedir y lo llevarían a esa librería. ¿Y cuántos ejemplares se han tirado? Se han impreso 600 ejemplares, que muchos de ellos se los ha quedado el propio Ayuntamiento de Corella, que es el que al final lo ha asumido ese coste, precisamente por lo que digo, porque el Ayuntamiento vio que era momento de cubrir una deuda que había con buena parte de la población corellana. Lo presentaste en Corella y próximamente lo vas a hacer en Tudela. Cuéntales a los espectadores dónde te pueden ir a ver. Sí, parece que he venido aquí a ver. Sí, se va a presentar en Tudela, en la Casa del Almirante, el próximo jueves 7 de mayo a las 7 de la tarde en la Casa del Almirante. El que quiera ir a oír hablar sobre cómo fue la represión de Corella en la Segunda República, que venga, pero no solo por oír hablar de Corella, porque todas las represiones de la Ribera, desde luego, estuvieron unidas, y también la represión en Corella estuvo unida con la represión en Tudela. El que quiera venir a saber un poco más de qué pasó en Corella y qué pasó en la Ribera, pues simplemente será un rato para oír hablar y también para escuchar testimonios que seguro que saldrán. Pues Fermín Pérez Nievas, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor nuestra historia, y que vaya muy bien la presentación del próximo 7 de mayo a las 7 de la tarde en la Casa del Almirante, y esperamos que sigas contando historias que otros no cuentan. Muchas gracias a vosotros y por pasar a vuestra pequeña historia al abrir esta sección cultural. Muchas gracias. Pues muy bien, hemos llegado hasta aquí con esta primera entrevista cultural. Darle las gracias también a los espectadores que están ahí un día más, y nos vemos muy pronto aquí en Televisión Digital de Navarra.